La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy salimos un poco más tarde por problemas técnicos, realmente. Así que hoy es 18 de agosto de 2025, cumpliendo una nueva semana con este espacio, su espacio, La Voz de la Diáspora. Hemos decidido hacer un programa especial, concentrarnos en algunos temas que utilizamos y de los que hablamos en nuestros editoriales, pero que requieren una mayor atención, ¿no? Para no quitarle tiempo a nuestros entrevistados. Por eso decidimos explayarnos un poco sobre estos temas. El primero es el de los rehenes y presos políticos en Venezuela. Estamos hablando de Rocío San Miguel, de Katy Ramos, de Tarazona, de Gracia, digamos, de Enrique Márquez, digamos, son personas que llevan meses presos, y además desconectados de sus familiares, sin información, en el tema del ruleteo. Eso se parece mucho a lo que está ocurriendo en El Salvador, con lo que está ocurriendo con el ICE en Estados Unidos, ¿no? Y es el principio de los regímenes totalitarios, autoritarios, que es instalar el miedo como forma de ejercer presión, de control social, de ejercer y de exigir la sumisión de los ciudadanos. Ese miedo, ese terror que genera conductas individuales y, por supuesto, comportamientos colectivos de desconfianza, del sálvese quien pueda, de no creo en el otro, y la desconfianza es el peor antídoto contra el desarrollo. Digamos, desarrollo y desconfianza son casi que incompatibles, ¿no? La persecución del régimen está tocando también a personas que al principio incluso participaron antes de que llegaran al gobierno en el foro de Sao Paulo. Están persiguiendo a personas, profesores universitarios, que han declarado su desacuerdo con la gestión, por ejemplo, de la faja petrolífera del Orinoco, la destrucción del sur del Orinoco, o que han declarado su desacuerdo con la agresión de los camisas rojas, de esas colectivos que utilizan todos los gobiernos totalitarios. Lo utilizó el nazismo, el fascismo, el comunismo, camisas rojas, pardas o negras, para atacar y doblegar a los ciudadanos, para instalar nuevamente el miedo, ¿no? Han puesto en prisión a quien fue ministro de ese gobierno, el ministro de Hacienda. Hoy por fortuna ha sido liberado, pero están persiguiendo, casi que no le dieron el salvoconducto a un abogado que era miembro del equipo del partido de gobierno. Ya no solamente es contra los tradicionales opositores, sino contra quienes se atreven a romper con el concepto, con el pensamiento único. Hacemos un llamado, creemos, insistimos a escala global, insistimos en la sociedad venezolana, insistimos con la diáspora, la necesidad de liberar a los presos políticos, que no son presos, son rehenes, además son administrados a discreción por parte del gobierno, apresa a quien le da la gana,
secuestra a quien le da la gana. Es una labor realmente de secuestro. Persigue a los críticos, asfixia a las instituciones que se atreven a pronunciarse en contra ni siquiera del gobierno como totalidad, sino de aspectos del gobierno. Esto es, bueno, cuando ya lo único que le queda al gobierno es la represión, eh, estamos hablando de que el gobierno está mostrando todas sus fisuras, todas sus debilidades. La nueva debilidad es tratar de algo que hicieron desde el principio, cuando lanzaron al que se fumó una lumpia, ¿cómo es que se llamaba? Eh, Aristóbulo. No, pero nos acompaña, se me olvidó Claro, todo la historia. nuestra compañera de programa, Julieta Casó. Julieta es sociólogo con maestría en psicología social, profesora de la Universidad Central de Venezuela. En este momento dirige Guáramo y la unidad de investigación del Observatorio de la Diáspora. Regreso al tema sindical después de presentar a nuestra compañera de programa, nuestra compañera de espacio. Desde que se fumaba la lumpia Aristóbulo, ¿no? Intentaron siempre secuestrar a la CTV, ¿no? Luego crearon un movimiento sindical alterno. Luego aquellos que apoyaron al gobierno, aquellos sindicalistas de Guayana que apoyaron al gobierno, terminaron después en prisión y después perseguidos. Hoy ya no se trata solamente de perseguir personas, sino de destruir al movimiento sindical, de convertirlo en un apéndice del partido, es decir, algo que ellos puedan controlar. Los gobiernos autoritarios no aceptan la disidencia, ¿no? Y para ello se valen de todo, ¿no? Desde el hurto de recursos, como han hecho, ¿no? El saqueo del país, esto entre 300 y 500 mil millones de dólares que no se sabe dónde están. Sabemos que están en algunos de sus bolsillos y de los amigos, hasta la violencia programada, como el reciente ataque a aquellas madres que pedían visitar a sus hijos en la cárcel, conocer cómo estaba el proceso, acercarse al tribunal para recibir información de sus familiares, es decir, el derecho a la defensa. Bueno, eso lo persigue, eso no lo acepta un régimen con vocación autoritaria cada vez más debilitado, que se sabe minoría, que se sabe despreciado por la sociedad venezolana desde el año 2015 y reforzado en las elecciones del año pasado, en el 28 de julio. Se demostró que no tenían con qué, que no hay apoyo social. Y bueno, recurrieron a la violencia, recurrieron a sostenerse en las bayonetas. Lo que pasa es que las bayonetas a veces pueden eh, ir en uno o en otra dirección, ¿no? Esas bayonetas pueden moverse y son un sustento muy raro, ¿no? Pueden ser un sustento muy difícil. Bolivia acaba de tener un resultado importante. Las elecciones demostraron que esos 20 años que duró el MAS, por un lado, eh, el último presidente Arce y el previo que está siendo acusado, además de proxenetismo, de perseguir jóvenes y ahí terminan, la verdad, algunos de estos dirigentes. Estoy pensando en algunos dirigentes en España que dicen ser feministas y bueno, sí, al final son feministas, tienen, utilizando los dineros públicos, contratan prostitutas particulares, ¿no? Entonces, en ese sentido dicen que son feministas, es lo que creo que ellos entienden que es ser feministas. Pero la derrota también de Evo Morales y de Arce es una derrota significativa, un buen llamado a la región, es un cambio importante
Esto significa también un debilitamiento de lo que ha sido el Foro de Sao Paulo, el foro creado por Fidel Castro con el apoyo de Lula. Significa también una pérdida de apoyo, de soporte gubernamental para otros países como el caso venezolano. No sé, tú tenías que decir algo, Julieta, o te veo muy callada. No, lo estoy escuchando. Ahora arranco yo. Le estoy escuchando la presentación que hace de todas las atrocidades que pasan de alguna manera estos gobiernos que no representan en realidad para nada el sentir del pueblo, ¿no? De la gente a quienes gobiernan, ¿no? Claro, y después uno dice, bueno, y estas personas, estos gobiernos, que yo no sé, no deben sentirse orgullosos de nada, digamos, no pueden mostrar, mira, mejoró la calidad de vida de la gente, mejoró la infraestructura, mejoró la prestación de salud, mejoró la educación, mejoró... No, es que no hay indicador. Estaba pensando en las declaraciones de nuestra Tania Sarabia, nuestra actriz y humorista Tania, que decía, por los clavos de Cristo, no tengo ni agua ni electricidad. Entonces, pues sí, cuando un país que tiene muchísima agua y que tiene un potencial en el sector eléctrico, como veíamos en el programa en la entrevista a Mayela Rivero, no es posible, no se explica, no tiene sentido que no existe electricidad, que no haya un suministro continuo. Cuando Caracas, hasta la llegada de este gobierno, los apagones eran, pero muy extraños y duraban poco. Hoy son, más bien, es al revés, se producen alumbrones, ¿no? Se producen alumbrones de vez en cuando, ¿no? Ecuador está modificando el acuerdo migratorio. Hay un tema de recursos, la pérdida de apoyo internacional para atender las oficinas en los procesos de regularización de los venezolanos está generando dificultades en países como Colombia, Ecuador, Perú. Y uno se sorprende porque, o no debería uno sorprenderse, porque ya uno debería estar acostumbrado, ¿no? Mientras la OIM está pensando en cómo apoyar a los migrantes venezolanos y a las instituciones hospitalarias en Colombia, bueno, para atender a los migrantes que allí llegan, desde las parturientas hasta las personas que tienen requerimientos de salud, uno lo que ve es el silencio absoluto de parte del gobierno venezolano, la ausencia, la negación, es el desprecio por los venezolanos. Estaba pensando en los 139.000 niños que han sido identificados en condición de apatridia, ¿no? Que no es posible que un país se desentienda de sus ciudadanos hasta llegar a ese punto, tener 139.000 niños en esa condición. Es decir, cualquier gobierno más o menos sensato, cualquier gobierno que represente a sus ciudadanos debería estar pendiente de esto, debería estar consciente de esto y buscando fórmulas para atender en el tema de salud, en el tema del entierro de los ciudadanos que puedan fallecer, como ha ocurrido gracias a la iniciativa de la forense colombiana en Riohacha, ¿no? Que es poder crear un cementerio para atender a los venezolanos. Eso no lo hace el gobierno venezolano, lo que hace es desentenderse y además, de manera cínica, ahora decir que los deportados son el programa Vuelta a la Patria, ¿no? Entonces ya eso es el sumum La de del tabla, cinismo, diríamos. el, Exactamente. el sumum del cinismo. Ahí hay algo que yo creo que es interesante analizar del tema como de responsabilidades de los gobiernos. Y yo lo veo mucho aquí en Argentina, que está cambiando la ley migratoria y que antes la ley migratoria, una de las condiciones principales o del aspecto principal es que todo migrante que llegara a Argentina, casi que desde el momento en que llegaba a Argentina,
tenía los mismos derechos ciudadanos que un nacional y los trámites para sacar las residencias era de los países menos engorrosos, ¿no? Había unas diferencias, ¿no? Para personas del Mercosur hay unas condiciones especiales, para los venezolanos hubo unas condiciones especiales, pero en líneas generales siempre ha habido una política migratoria caracterizada por una visión muy humana, ¿no? De decir, el que se va de su país no se va porque quiere, se va porque no logra conseguir, vamos a llamarlo, las condiciones básicas para mantenerse y mantener a su familia, ¿no? Que es el grueso de la migración, del porcentaje que migra, ¿no? Hay otro tipo de migración, pero ese discurso va cambiando y va haciendo a los migrantes responsables de ciertas cosas. Si bien es cierto, y la OIM también lo apoya, en parte de su discurso dice, tenemos que fomentar la migración responsable, es decir, nosotros tenemos que tratar de ser unos migrantes responsables, de tener la documentación, digamos, de llegar en condiciones de no ser un problema. La realidad es que tú estás huyendo, en este caso, mucho de la migración venezolana está huyendo un gobierno que los persigue, que no los reconoce ni siquiera afuera y que están de alguna manera buscando dame un espacio para poder ser ciudadano otra vez, porque se me han violado tantos derechos que migro, el que migra cruzando la frontera por paso no habilitado. Entonces, cuando escuchas el discurso que te dicen, bueno, nosotros no podemos solucionar el problema de los venezolanos que generó el gobierno de Venezuela, es como que echarle la culpa, decir, nosotros no te echamos a perder o no hicimos que te fueras de tu país, ¿por qué te tenemos que recibir? Y va generando en la población una suerte de responsabilidad adquirida al migrante que es totalmente injusta, ¿no? Aquí no pasa con los venezolanos, pero por ejemplo, parte del cambio en la ley migratoria acá es que los migrantes, fundamentalmente bolivianos, ante un problema del sistema de salud en Bolivia, cruzan la frontera, ¿no? Para operarse. Pero no es que cruzan, se operan y vuelven. Eso no es tan sencillo. Pues como cuando hacían los discursos de, cuidado que si vas a una fiesta te roban un órgano. No es tan sencillo robarte un órgano. Hay mafias y todos lo sabemos, ¿no? Pero a lo que voy es que los gobiernos, yo creo que en una visión más global de ciudadanía, los gobiernos que reciben migrantes, no solo la venezolana, que me reciben migrantes en condiciones de alta vulnerabilidad, tiene que haber, como lo ha hecho Colombia, un protocolo para atenderlo, porque la realidad es que ese migrante no se va a devolver, porque inclusive con la situación adversa que puede vivir en el país que lo está recibiendo, es peor en su país de origen. Es decir, prefieren quedarse en una situación mala en el país que los recibe que volver a Venezuela. Y eso tiene que ser un indicador, porque son personas que si tú le tiendas la mano, como es el programa de hospitalidad de Brasil o todas las organizaciones que hoy sin tantos fondos están tratando de hacer eso, es simplemente darle la oportunidad de poder salir adelante, porque es lo que están buscando. Y se le quita esa imagen de vienen a ser un problema, porque vienen enfermos, porque el tema en Panamá, por ejemplo, en Centroamérica, de las personas que viajan, de las mujeres que viajan embarazadas. Y yo digo, hay que pararse en la que estuvimos embarazadas, tenemos hijos, tú dices, el momento de estar embarazada y decidir cruzar una frontera, a veces caminando, simplemente porque tu hijo nazca en otro país con otra posibilidad, debería ser como una respuesta. No lo hago porque quiero que tenga un pasaporte distinto, lo hago porque en mi país, donde quisiera que nazca, no están las condiciones dadas. Entonces, equilibrar otra vez la balanza, quizás es un mensaje más humano y entender que el gobierno, como usted decía al principio, el gobierno venezolano no reconoce a los que están en Venezuela ni a los que se van. Entonces no tenemos nadie que nos represente, desde embajadas, instituciones, números, tampoco. Y después, al final, vamos a hablar un poco de eso de las embajadas y consulados, un trabajo que está haciendo Rafael Pulido, Chipilo, desde Francia, que lo viene haciendo desde hace varios años. Pero lo que acabas de decir me lleva al evento que tuvimos el día sábado, convocado por Ojo con Eso, y coordinado por José Manuel Serna, donde participó también la Florida International University con el profesor Eduardo Gamarra, que presentó los resultados de su estudio sobre la diáspora venezolana, pero también en comparación con la diáspora cubana, es decir, las similitudes y diferencias
Y luego las intervenciones de Beatriz Rangel, Adelis Ferro, eh, y voy quedándome con algunas cosas. Fíjate, Adelis decía y señaló el artículo de The Guardian, que vale la pena leerlo, en el que desmonta todo el mito y todas las mentiras que se han construido alrededor del Tren de Aragua. Lo hace The Guardian, que es un periódico haciendo investigación, donde demuestra con las consultas hechas que los casos que allí se presentaban como ejemplos de lo que hacían las bandas armadas venezolanas no solamente eran mentiras, era una flagrante exageración que no se correspondía con la realidad y sin embargo se estigmatizó. Y ahí encontramos que Venezuela ha sido un país que es un posgrado en migración. Nosotros recibimos, cuando uno ve los barcos que llegaron, fantasmas que llegaron desde las Islas Canarias, que fueron más de 60, de broma llegaron casi que al desguace, ¿no? Llegaron sin mastiles, llegaron sin agua, llegaron sin comida, llegaron sin nada, pues gracias a que pasaron algunos barcos argentinos que les tiraron algo de comida y algo de agua, pudieron llegar más o menos salvos, y no sanos, pero salvos a las costas venezolanas. Uno dice, bueno, cuando la migración es capaz de hacer eso, igual que pasar por el Darién, es porque la boca del tiburón que tienen atrás es muy grande. Entonces, sencillamente, esa migración, que es la de la India, que es la Siria, que es la venezolana, que es la de Ucrania, no es una migración que va a perjudicar a nadie, es una migración que va a ser parte de la solución, es una migración que va a utilizar sus conocimientos, sus habilidades para contribuir al desarrollo de la comunidad que le ofrece hospitalidad, que los acoge. Ese aporte que ha sido cuantificado en el mundo lleva más bien, aunque algunos intentan asociar migración a delincuencia, la realidad es que la migración está asociada a la no delincuencia y a el desarrollo. La migración juega un papel fundamental en el tema del desarrollo, y un poco lo que señalaba Eduardo Gamarra en su encuesta es cómo, y más que quedarse en el resultado, es en la proposición, cómo las diferencias actuales pueden ser superadas y deben ser superadas porque al final los venezolanos son una comunidad, igual que lo fue la cubana, que en algún momento hubo distinción entre los que llegaron antes y los marielitos, ¿no? A los que se identificó como una estrategia del gobierno cubano para derrocar al gobierno norteamericano, cuando en realidad era gente que estaba huyendo de unas condiciones tétricas. Fue el periodo ese especial. Bueno, Cuba nunca ha dejado de estar en el periodo especial, siempre ha vivido en crisis y ahora, perdón, en una crisis aún mayor. En ese evento que fue convocado bajo el lema Diáspora y Derechos Humanos, el derecho a la movilidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, son asuntos fundamentales. ¿Qué dices tú? Porque tú participaste No, también en el evento. sí, yo lo que creo es que es devolver cuando nos basamos en analizar la migración desde el tema del derecho, es partir de que ese derecho, primero a la movilidad, ¿no? A la libre movilidad, y después de que el derecho ciudadano, los derechos básicos de vida de un ciudadano los dejas de tener en el país que te está expulsando de alguna manera. Y ese es si llegas al otro país y te consideran que tú no eres apto para tener esos mismos derechos, estamos cayendo en la misma vuelta, ¿no? Creo que es un tema también como discursivo que tratan hoy en día algunos gobiernos que se asocian más que todo a gobiernos quizás de derecha, que yo creo que no sirve ya esa distinción, pero que tratan de hablan de un control de la migración, que tiene que haber un control, porque tú aceptas, digamos, como país quieres tener un control,
pero un control no es cerrar la puerta, un control no es desconocer que hay personas que además te van a sumar. Si tú las ubicas de alguna manera, si tú les das un lugar, tienen un montón para dar, ¿no? Y eso es algo que se está viendo con los números, con el tema de la delincuencia. Cuando se empieza a hablar desde cifras, te das cuenta de que cuál ha sido el aporte de los migrantes, qué tanto han aportado y cómo hay países que se han desarrollado fundamentalmente desde la migración. Yo creo que acá en Argentina la visión que hay, algunos temas con la migración, porque bueno, no podemos generalizar en todo, pero la visión optimista o la visión de aceptar al migrante es porque Argentina y fundamentalmente Buenos Aires se construye con el aporte de los migrantes. A principios del siglo pasado eran por cada 3 argentinos un migrante. Es decir, acá, y lo hemos dicho, uno ve el equipo de fútbol argentino y no sabe si es el equipo de fútbol italiano, por ejemplo. Entonces tienen otra visión, no hay un rechazo. Sin embargo, es tanto ese discurso repetido de que el tema, con temas además delicados, salud, educación, entonces piensan que en momentos de crisis donde hay que ajustar los presupuestos, el ajuste en estas minorías, bien sea migratorias, en el caso de acá de discapacidad, por ejemplo, es lo que nos va a dar una mayor posibilidad de tener plata. Y no es así. Si tú como gobierno empiezas a abrir planes de promoción de empleo migrante, tú vas a tener mucho más personas trabajando y aportando que Claro, cerrando y pidiendo mayor papeles, que no los tienes porque no quieres, no los tienes porque no los pudiste sacar antes de venir. claro, pero fíjate, ese mismo día aparecía, el día sábado, aparecía en la mañana en un periódico español un dato concreto. Las comunidades, de las 17 comunidades que tiene España, de las comunidades que tienen mayor desarrollo relativo son aquellas en las que hay una mayor cantidad de migrantes, porque el migrante aporta. Y esto me lleva a dos cosas. Una primera es la Venezuela como país que recibió migrantes de todo el mundo. Siempre hemos dicho, Venezuela creció con ellos y ellos crecieron con Venezuela. Exactamente. En Francia, con Chipilo, estuvimos visitando el Museo de la Migración. Y yo creo que nosotros tenemos que incluir ese proyecto, el Museo de la Migración, en la lista de proyectos para los cuales estamos buscando recursos, porque tenemos eh, el derecho, digamos, Y mucho que contar, y mucho que contar. Así No, que, no, pero además tenemos el 501, la 501, la planilla, digamos que usted claro. puede aportar al proyecto y eso se deduce de. Pero la verdad que el diseño, ya hemos estado hablando con algunos especialistas nuestros en museos que están trabajando en México. Eh, Perdónenme, pero tengo la gripe en el medio. La necesidad de un museo que recoja lo que ha sido Venezuela, por un lado como país de migrantes y luego como país de emigrantes. Y tenemos una película completa y eso deberíamos conservarlo en la memoria. Aquí, mientras a usted se le pasa la tos, aquí en Argentina hay uno que es el hotel de migrantes que queda cerca de donde está el registro de las personas migrantes. eh, y el hotel, lo que tú puedes ir a ver, tiene unos libros viejos y tú ves aquellos migrantes que llegaron en barco y que están anotados a mano. Entonces puedes buscar tus abuelos. De hecho, yo fui, hace muchos años no vivía acá, con mi primo porque mi abuela gallega vino con 45 días a Argentina y está anotado, digamos, no tenían, entonces lo que hace es que tú puedes ver distintas generaciones cómo van viviendo ese proceso migratorio o esa identidad con el país de origen, bien sea de tus ancestros o tu propio país de origen. Eh, Porque después vas buscando la nacionalidad y muchos volvemos a los países de nuestros padres. Yo vuelvo a Argentina y yo pienso, y es algo que, por ejemplo, en un proyecto que tenemos ahora con Guáramo, que es Crianza en Dos Mundos, es cómo acompañamos a estas madres, no solo madres, docentes, a los niños que están
creciendo con dos culturas en su cabeza. Muchos han venido, por ejemplo, acá a Argentina, con sus hijos de 5 o 6 años. Tienen 8 años acá, están siendo adolescentes y tú quieres que se comporten como quisieras tú que fuese la crianza a lo venezolana, y la crianza argentina es distinta, ¿no? Pero esos chicos se crecen como crecí yo, ¿no? Yo crecí con, había cosas, me decía, aquí somos una familia argentina y se come a las 9 de la noche, no se come a las 7 de la noche, aquí somos, y mezclábamos, ¿no? Porque de aquí a unos años va a haber un montón de argentinos, chilenos, españoles, portugueses, hijos de padres venezolanos. Y así como nosotros hablamos de la nueva geografía, va a haber una nueva identidad, porque esos chicos van a crecer amando un país que quizás no conocieron, porque algo de lo que pasa, y creo que es uno de los dolores más grandes que tenemos los venezolanos, es que sentimos que no podemos volver ni siquiera de vacaciones para mantener el contacto. Yo siendo hija de migrantes argentinos, hasta que tuve creo que 15 años y las cuentas daban, veníamos todos los años a Argentina a ver a la familia, tuvimos relación con las abuelas. Yo no he podido llevar a mis hijos porque me da terror quizás no poder salir de nuevo. Entonces son venezolanos que se están criando con una identidad construida desde el recuerdo, desde la nostalgia, desde los valores que nosotros como padres les queremos inculcar. Por un Este, lado, pero fíjate, eso que tú planteas, estoy pensando en los muchachos, nuestros niños que están en las escuelas colombianas, ¿no? Es decir, pese a que somos un país vecino y además formamos parte de la Gran Colombia, Bolívar, Santander, etcétera, bueno, la historia colombiana se enseña de una manera distinta. En nuestra historia no existe Nariño, Nariño existe, en cambio, en la historia colombiana sí. Entonces, no es solamente el esfuerzo de las asociaciones de la sociedad civil, que debería haber un esfuerzo del Ministerio de Educación, de la institucionalidad, para tratar esos temas, es decir, entender bueno, que podemos construir varias historias y que los países, cada uno tiene, digamos, lo que representa Sucre para los ecuatorianos es muy distinto de lo que representa por los venezolanos, por mucho que lo admiremos. Entonces, la inclusión, la necesidad de pensar más allá de los límites fronterizos y de esos patriotéricos tradicionales que ya el mapa de Venezuela es historia, nos debería llevar a construir desde la institucionalidad pública estrategias en el área de la educación, en el área de la integración de otra manera. Y esto nos permite ir cerrando el programa de hoy con el tema que el día domingo tuvimos una importante reunión con una participación muy grande de personas en todo el mundo, en el que se abordó nosotros participamos en ella, los organizadores, fueron varios los organizadores de esta iniciativa, nosotros participamos, pero nos dimos cuenta del esfuerzo que se está haciendo y estamos pensando en Chipilo, que comenzó hace unos cuantos años a hablar de la necesidad de reflexionar sobre el papel de los consulados y las embajadas. Hoy que tenemos un tercio de la población fuera, digo, en otra frontera, que ha ensanchado las fronteras del país, esos 9 millones de embajadores son agregados comerciales, son agregados culturales, agregados tecnológicos, cónsules, incluso cónsules trabajando como voluntariado. Mantener un consulado significa muchos recursos. Se ha multiplicado además la demanda de servicios, las demandas de fe de vida, las demandas de nacimientos de bebés, la reestructuración de cómo vas a buscar los documentos de identidad, cédula, etcétera. El hecho de tener en Brasil cerca de 1 millón de venezolanos distribuidos en ese inmenso continente casi que es Brasil, bueno, tú necesitas N consulados y consulados itinerantes, entonces hay que hacer toda una reflexión para adecuar la nueva realidad, la nueva institucionalidad a esa nueva realidad que es la nueva geografía de Venezuela. Entonces, ¿qué tipo de servicios, cómo hacerlo, cómo aprovechar ese
conocimiento que tenemos de personas que ya son vaquianos, es decir, son personas que hablan el idioma de ese país, japonés, chino, sueco, danés, alemán, que están instalados allí, que son referentes, que requerimos utilizar esa capacidad porque comenzamos diciendo en el programa que no hay nada de lo que este gobierno pueda vanagloriarse. Nos están dejando un país en el subsuelo, hecho añicos, 5.000 millones de reservas internacionales manejables rápidamente, que no alcanza para nada. El sector petrolero, la gallina de los huevos de oro, destruida completamente y sin reservas internacionales. Digamos, ¿cómo hacemos para esa demanda enorme que no ha podido ser atendida, deba ser atendida con este recurso humano, este capital humano que es la diáspora? Entonces, el día domingo hubo una reunión interesantísima a escala global pensando estos temas y nosotros nos sentimos contentos de haber sido parte de parte de ese esfuerzo hecho por otros, pero haber participado allí y haber escuchado las intervenciones, de verdad que, bueno, nos alegra muchísimo porque se constata que hay personas que están reflexionando, organizaciones que están reflexionando sobre el futuro de Venezuela y sobre esa Venezuela que ha construido su propio futuro. No sé si tú quieres agregar algo, Julieta. No, no, es un poco de eso. Creo que pensar en que de nuevo, los que estamos afuera, vamos a tener otra posibilidad de participar en la reconstrucción de Venezuela. Tenemos quizás otra estabilidad que te puede dar el haber vivido muchos años en un país donde, o en países donde tienes otras posibilidades. Entonces, no solo lo que hemos aprendido siendo migrantes, lo que hemos valorado, lo que es el ser venezolano, y creo que esa unión de los que los que se quedaron en el viejo mapa en Venezuela y los que estamos afuera, tenemos que trabajar organizadamente y no desde esa polaridad de los que se quedaron y los que se fueron, ¿no? Es decir, hay que reconstruir un país con lo que ya sabemos de la destrucción que tiene, más lo que nos vamos a enterar una vez que esta gente termine de salir, ¿no? Y además que y tomo acá el programa que tuvimos con la profesora Mayela de petróleo, hay que cambiar una cultura, porque tienen 25 años, hay que volver a tocar ese sentir, no solo venezolano, sino de otra visión de país, que es un país que tiene que trabajar, que tenemos que diversificar, porque no es nada más volver a recuperar la industria petrolera, porque el mundo cambió y entonces no es lo mismo de hace 25 años, entonces nos tenemos que entrar en procesos de innovación que hoy entiendo que no están pasando en Venezuela, y todos los que están afuera, por ejemplo, los petroleros que están afuera, han aprendido un montón. ¿Cómo podemos nosotros entonces poder ese aprendizaje volcarlo en recuperar nuestro país? Y creo que la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría estaríamos muy dispuestos a poder hacer algo. Los que somos, por ejemplo, UCEBistas, los profesores universitarios, yo creo que en el momento que nos digan, tienes que dar clase gratuito, pero para recuperar, todos vamos a decir que sí. Todos queremos recuperar aquello que además nos formó y nos permitió ser lo que hoy somos, un ejemplo de una migración profesional, trabajadora, responsable, porque el grueso de la gente piensa que los venezolanos somos eso. Entonces, es más allá creo yo, no sé, yo me imagino, de la devastación que hicieron esta gente, creo que el valor del venezolano está más alto que nunca, porque sabemos que más allá de 25 años de chavismo, seguimos siendo una sociedad que tiene con qué recuperarse. Y creo que ahí es que nos tenemos que enfocar. Bueno, además es una sociedad que ha buscado y ha encontrado fórmulas, digamos, la expresión del 28 de julio mayoritaria a favor de Edmundo como presidente, el rechazo desde el año 2015 de la mayoría al actual, a los representantes del actual régimen, evidencia que hay una disminución de la polarización social. Hay unos intentos de continuar con la polarización, ellos, nosotros, de lo que
vive el régimen, ¿no? Tratar de diferenciar los enemigos cuando en realidad la sociedad está articulada alrededor de la salida de ellos y de déjennos en un espacio para reconstruir una Venezuela en el que todos tenemos cabida, en el que todos pueden participar. Y ese es un poco el mensaje, ¿no? Las diferencias bienvenidas, las opiniones distintas bienvenidas, pero dentro de relaciones de confianza que nos permitan reconstruir al país. Así que bueno, nuestra querida audiencia global, no sé si se te quedó algo en el tintero. A nuestra querida audiencia global, como todos los lunes, cordialmente invitados a este su espacio, La Voz de la Diáspora. Una de las conclusiones del estudio del profesor Gamarra de la Florida International es la necesidad del ejercicio de la política, entendida como no solamente el partidismo, sino el ejercicio de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, en el que todos tenemos también cabida y todos estamos obligados a ejercerlo como ciudadanos que somos. Así que, bueno, nos seguimos viendo. Feliz día a toda nuestra querida audiencia global. Gracias, profe. Nos vemos. Feliz tarde.